Hola, hola, buenas noches a todos, gracias por sintonizarnos desde muy temprano, bien puntuales, gracias, vamos a ponernos en vivo, totalmente en Facebook, no, lo dije al revés, vamos a Facebook para transmitir totalmente en vivo, muchas gracias, vamos aquí, a ver, un segundo, compartir. Esto se va a transmitir a través de la página Yo Soy Médico 17, por si usted quiere recomendar el programa, el podcast a alguien más, pues bueno, y que no se pudo conectar hoy viernes, ahí lo pueden volver a ver, ahí lo pueden volver a disfrutar, a gozar, y de esta manera pues podemos estar siempre en comunicación unos con los otros. Estoy haciendo coanfitrión al doctor protagonista de esta noche, al doctor Eduardo Daniel Ramírez Pimentel. Tenemos alternativas en el manejo de la coledocolitiasis. Espero haberlo pronunciado bien, si no ahorita el doctor será quien me corrija y, bueno, evidentemente expondrá dicho tema. El tema de hoy, bueno, ya lo mencioné, y el doctor Eduardo Daniel Ramírez Pimentel es R2 en cirugía general en el Hospital Civil Nuevo, Juan Menchaca, egresado de la Universidad de Guadalajara. También es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Con ustedes, señoras y señores, el doctor Eduardo. ¿Cómo está, doctor? ¿Puede prender su micrófono y cámara, por favor? Ahí está. ¿Cómo está? ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Hola, sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Le vamos a explicar la dinámica. La dinámica es la siguiente. El doctor Eduardo tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, pasaremos con la doctora Elena López Gavito, quien va a fungir como mentora en la tarde-noche de hoy. Y posteriormente pasaremos con el público para que hagan sus preguntas, sus comentarios, que manden sus saludos. Muy importante, cuando mandan saludos, enriquecen la sesión, así como con sus comentarios y sus preguntas. Doctor, estamos a 3 minutos de arrancar. Algo que le quiere ir diciendo a la gente. ¿Qué podemos esperar de su presentación de hoy? Pues la presentación sobre todo va enfocado a la mínima invasión, a reducir mucho el tiempo de estancia de los pacientes, las complicaciones. Entonces, mientras menos invasivos seamos para los pacientes, más rápido se van a poder ir a su casa. Entonces, pues para eso estamos, ¿no? Para darles la mejor alternativa a todos. Perfecto, me gusta, me gusta. Vamos mandándole saludos a la gente que se conecta temprano. Vamos a empezar con los del Zoom. En estos momentos perdí un poco la señal del Facebook, pero ahorita los leo. Está Avilén Escamilla, está Armando Dávalos, Carlos René López Lizárraga, Edwin Samuel. Le mandamos un saludo a Mailet Soto, también gracias por conectarse de manera puntual. Y aquí ya teniendo los del Facebook, vamos a ver. Les mandamos un saludo, gracias por estar y elegir un viernes estar con nosotros. Por lo tanto, por mientras se va haciendo presente Teodomira San Martín Ramírez, le mandamos un abrazo, gracias por desearle todo el éxito del mundo a nuestro doctor Eduardo Daniel Ramírez Pimentel. ¿Puede ir compartiendo su pantalla, doctor? Sí. Perfecto. En unos momentos más ingresará la doctora Elena López Gavito para también tener su participación en la tarde-noche de hoy. Y de verdad le invito al público, va a sonar un poco repetitivo, pero que nos manden saludos, que nos digan desde dónde nos ven y que no se esperen hasta el final de la presentación para dar sus preguntas, sus comentarios. Lo pueden ir haciendo desde que nace la duda, desde que piensen que a lo mejor al doctor se le haya escapado algún dato o no estén de acuerdo con algo, coméntenlo. Y al final yo, Tony Bachi, el conductor de este programa, los leeré todos. No se me va ningún comentario. Y si se me va a mí, a la doctora Elena López Gavito, no se le va. Entonces, cuenten con eso. Y dando ya a las 8 un punto horario del centro de México, arrancamos, doctor. Adelante, todos suyos. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que se conectaron a Medical por la invitación. El tema que quiero presentar con ustedes es las alternativas en el manejo de la coledocolitiasis, una patología bastante prevalente en nuestro medio y un tema fundamental para los que estamos en esta parte de cirugía general. Me gustaría empezar con un caso clínico que tengo por acá preparado de un paciente, digamos, el prototipo de paciente que solemos recibir con este tipo de condición. Tenemos un paciente de sexo masculino de 48 años de edad, el cual lo pudieron por un cuadro de cólico biliar, que dice una semana de evolución.
al área de urgencias. Dentro de sus signos vitales estaba todo dentro de lo normal. Tomamos exámenes de rutina para este tipo de pacientes, en lo cual les encontramos unos leucos de 10 y un aumento de bilirrubinas, 4.2 a expensas de las bilirrubinas directas, así igual manera elevación de las pruebas de función hepática, sobre todo fosfatasa-algelina y GGT, y las enzimas pancreáticas dentro de lo normal. Le tomamos un ultrasonido de hígados biliares. De manera resumida, los datos importantes serían la pared de la vesícula con 4.5, adentro de ella litos en la vesícula y un colédoco de 7 milímetros, es decir, un colédoco dilatado. Este paciente lo hospitalizamos a cargo de cirugía general con una colitis aguda grado 2 y un riesgo alto de coledocolitiasis. Este paciente se le inicia esquema antibiótico, antipiréticos y se solicita una CEPRE de urgencia. Sin embargo, como es común en el medio hospitalario, sobre todo a veces las CEPRES o la endoscopía no está tan disponible de manera como quisiéramos. Entonces esta CEPRE se lleva a cabo 3 días posterior a su ingreso, donde se reporta una difícil canulación y que no es posible extraer este lito, aproximadamente medido en 10 milímetros. Por lo cual, ante no tener este recurso o no poder resolverse por endoscopía, este paciente se lleva a una exploración abierta de vía biliar 2 días posterior a que se le realizó la CEPRE. Durante la exploración abierta de vía biliar podemos extraer el lito con unas pinzas de forma manual y a este paciente se le coloca un dispositivo, una sonda en T, para darle seguimiento. De ahí el paciente está en piso con adecuada evolución, la sonda con gastos mínimos y el paciente logra ser egresado 3 días postquirúrgico de la exploración abierta y se cita 3 semanas con un estudio de control. Este paciente en total por el padecimiento que tuvo, que fue una coledocolitiasis y una colitis aguda, tuvo 9 días de estancia hospitalaria, 10 quizás tomamos el día de urgencias. Aquí la pregunta es, si yo les dijera que este paciente se pudo haber ido en la mitad del tiempo, o a ustedes como pacientes no les hubiera gustado irse en la mitad del tiempo, o en menos de la mitad del tiempo al hospital, yo creo que a todos les hubiéramos dicho que sí. A nadie le gusta pasar 10 días hospitalizado. Obviamente hay casos muy particulares en los que es necesaria la estancia hospitalaria, pero si hay alternativas para reducir el tiempo hospitalario y sobre todo las complicaciones, yo creo que a todos nos gustaría tenerlas. Entonces, de esto va este tema. ¿Cuáles son nuestras alternativas a este tipo de pacientes si el hospital cuenta con el recurso? Pues empezamos con la introducción. Precisamente la coledocolitiasis tiene, o la patología de vía biliar tiene una prevalencia bastante importante, hasta 20 millones, según bibliografía de Estados Unidos, tienen alguna enfermedad relacionada con la vesícula biliar. De estos que tienen cálculos biliares en los cuales se provocan síntomas, hasta un 20% van a presentar coledocolitiasis. Aquí la importancia es hacer un diagnóstico oportuno de esta patología para evitar complicaciones asociadas a ella. La etiología de esta coledocolitiasis, estos litos, la podemos dividir en primarios y secundarios, siendo la más común los litos secundarios, es decir, que dentro de la vesícula una de esas piedras que se encontraba dentro de la vesícula migra hacia el conducto colédoco y ahí se obstruye. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Normalmente llegan como el paciente que tenemos, un paciente con cólico biliar, con dolor en hipocondrio derecho, sobre todo después de consumir algunos alimentos grasos o algo de lácteos. Y al momento de tomar exámenes de laboratorio nos damos cuenta que además de los exámenes de rutina, estos pacientes presentan elevación de sobre todo de bilirrubinas y las pruebas de función hepática se encuentran alteradas. Sobre todo, lo que queremos evitar es que hagan complicaciones. ¿Cuáles pueden ser? Principalmente pancreatitis o una colangitis aguda, es decir, que esta vía biliar, debido a la obstrucción, se infecte y los pacientes pueden incluso cursar con un cuadro más severo en el cual ya hay alteración de la presión arterial, alteración del estado mental y los pacientes pueden quedar en un choque séptico e incluso pues aumentar muy considerablemente su mortalidad. Entonces nosotros queremos prevenir que esto pase con un manejo y un diagnóstico oportuno. Precisamente hablando del diagnóstico, hay algoritmos bastante bien establecidos sobre el protocolo de abordaje de estos pacientes, en los cuales hay que realizarnos ciertas preguntas en base a sus exámenes y en base a el ultrasonido, que es una parte importante para el abordaje inicial. Siendo así que, por ejemplo, pacientes que cumplan con una dilatación de la vía biliar del colédoco arriba de 6 milímetros y además tengan aumento de bilirrubinas totales arriba de 4, se tiene que normar la conducta hacia realizar un estudio endoscópico que es la CEPRE,
o si no lo cumplen, abordarlos un poquito más, hacernos otro tipo de preguntas y tomar algún estudio de imagen complementario, como lo puede hacer una colangioresonancia, o como lo puede hacer un ultrasonido endoscópico si es que el hospital cuenta con este recurso. Si no, se puede hacer una cirugía con un estudio transquirúrgico para determinar o no la presencia de litos en la vía biliar. Entonces tenemos que, para hacer nosotros un diagnóstico correcto, tenemos que tener tanto la sospecha por pruebas de laboratorio como estudios de imagen. Y pues obviamente la clínica que tengan estos pacientes. Precisamente en el estudio de ultrasonido, que es en el que nos vamos a basar o en el que se norma como una parte de la sospecha, tenemos que mientras más dilatada esté nuestra vía biliar, es decir, más arriba de 6 milímetros esté la vía biliar, tenemos un aumento de las probabilidades de presentarlo, siendo que incluso un colédoco arriba de 10 milímetros tenemos más del 50% de probabilidades de tener un lito ahí. Este no es el mejor estudio para evidenciar litos en la vía biliar, pero sí nos habla de una sospecha importante para ya sea tomar un estudio complementario o pasarlo a un estudio endoscópico o incluso ya terapéutico. Y realmente la ASGE, esta sociedad de endoscopía, nos estadifica a nuestros pacientes para saber qué tan probable es o no que tengan estalitos. Entonces tenemos pacientes de un riesgo alto, de un riesgo intermedio, de un riesgo bajo. Pacientes en riesgo bajo, pues los podemos manejar con una cirugía de manera electiva. Los de riesgo intermedio tendrán que irse a un estudio previo para identificar si existe o no. Y los de estudio alto tendrán que irse a un manejo ya diagnóstico de terapéutico como es la CEPR. Quizá aquí, en la parte de la CEPR es donde empiezan un poquito las trabas, como fue en el caso que le poníamos al principio, que para tener el acceso a esa CEPR pasaron 3 días y evidentemente tiene sus complicaciones. Aquí es donde parte gran parte de la plática. Vamos, si empezáramos con una CEPR, la CEPR preoperatoria, acompañado después de una colecistectomía electiva para normar la terapéutica completa. Aquí tenemos que la coleocolitiasis tiene una sensibilidad hasta del 93%, que sea casi del 100%. Dentro de la CEPRE vamos a tener la opción de ser terapéuticos, aparte de diagnósticos. Nosotros hacemos una CEPRE y vemos esta imagen en la cual vemos ahí el lito y lo podemos identificar, y nosotros en este mismo procedimiento podemos extraer este lito, ya sea con una cinterotomía, con una extracción por un balón o por una canastilla de DOR o incluso una nitrotripsia mecánica en el momento y resolver el cuadro del lito. Sin embargo, aún así no hemos eliminado o no hemos tratado la causa que llevó a ese lito ahí, que es los cálculos en la vesícula biliar. Entonces, posteriormente, estos pacientes tienen que ser sometidos a una colecistectomía, solo que se realiza en un segundo tiempo, ya que el paciente tuvo la recuperación de la primera intervención anestésica y se irá a un segundo tiempo quirúrgico, siendo más días de estancia hospitalaria y en este caso, debido a la CEPRE, pues se arriesga a las complicaciones propias del procedimiento, siendo lo más común que los pacientes tengan pancreatitis post-CEPRE. De ahí en más, podemos tener sangrados, colangitis o perforación asociado a este procedimiento, a la CEPRE. Como decíamos, lo principal o lo más común es que sean pancreatitis, y obviamente un paciente que hizo pancreatitis post-CEPRE, pues alargará los días de estancia hospitalaria y pues las complicaciones que pueden surgir por esto, porque obviamente el paciente puede tener desde una pancreatitis leve hasta una pancreatitis severa post-CEPRE. Justamente, solo como manera ilustrativa, pues la guía hidrofílica, nosotros al momento acá, si se va hacia la vía del conducto pancreático, pues podemos tener alguna complicación. Y el chiste es extraer el lito. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo podemos reducir estas complicaciones post-CEPRE y además tener un manejo terapéutico para la parte de la vesícula biliar? Está el concepto del rendezvous, que básicamente tal cual el rendezvous sería colocar algún catéter transcístico para en un segundo tiempo que la canulación hacia la vía biliar sea más accesible. La intención de esto es disminuir las complicaciones principalmente de pancreatitis, pero ahora combinando estas dos técnicas, como es el rendezvous durante la cirugía laparoscópica y la CEPRE transquirúrgica, es decir, un procedimiento laparoendoscópico, podemos realizar los dos procedimientos en el mismo acto. Es decir, durante la cirugía, realizar la CEPRE transquirúrgica, precisamente con esta maniobra de rendezvous. Acá tenemos las indicaciones para realizar este
este procedimiento en el cual podríamos tener alguna canulación fallida durante una CEPRE convencional, que tengamos presencia de divertículos perampulares, que tengamos una papila péndula y no nos permite el acceso, que tenga el paciente un riesgo elevado para presentar pancreatitis post-CEPRE, o que nuestra vía biliar esté levemente dilatada, reportado como entre 6 hasta 9 milímetros. En esta imagen ponemos cómo es el paso de la guía hidrofílica hacia la vía biliar y cómo por endoscopía se rescata esa guía hidrofílica de manera reversa, como lo hubiéramos hecho de una manera convencional, y de esa manera tenemos ya un acceso guiado y directo que nosotros metimos desde el conducto cístico. Precisamente en esta parte de la revisión de la efectividad que tiene esta terapéutica, tenemos este artículo en el cual compara este procedimiento laparoendoscópico, que es el rendezvous, contra la CEPRE y luego realizar una colecistectomía. Hay varios casos, precisamente creo que uno de los más grandes es el primero, que es un estudio italiano, en el cual tenemos una muestra de 143 pacientes y en los cuales comparan varios puntos. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera, que es la aclaración de la vía biliar, los días de estancia hospitalaria, los días de pancreatitis post-CEPRE, en los cuales hay un mejor aclaramiento en los pacientes que se enfrentaron a este procedimiento laparoendoscópico, que es el procedimiento de rendezvous, y tuvieron mucho menor complicaciones post-CEPRE, como es la pancreatitis. Acá, los días de estancia hospitalaria fueron menores también en el procedimiento laparoendoscópico, y como comentaba, menor estancia hospitalaria, menores complicaciones y mejor porcentaje de aclaración de la vía biliar. Las ventajas, como lo comentábamos, vamos a disminuir los efectos adversos, vamos a tener mejor permeabilidad, menos estancia hospitalaria, además que no requiere un equipo adicional. Si el hospital ya cuenta con el equipo para hacer endoscopía y el equipo para hacer laparoscopía, no necesita ningún aditamiento extra. Con eso nada más es coordinar a los equipos de endoscopía, a los equipos de cirugía para realizar el procedimiento. La desventaja quizá es esta, que hay que coordinar dos equipos simultáneos y depurar esa técnica para que cada vez se haga con un menor tiempo posible. Precisamente hablando de los tiempos, tenemos este otro estudio de un hospital de México, en el cual, según su serie de casos, tienen una muestra en las cuales los tiempos abarcan desde los 55 hasta los 160 minutos para realizar un rendezvous laparoscópico, promediando los 70 minutos que, según esta revisión, es semejante al hecho de simplemente realizar una colecistectomía. Es decir, tenemos un doble procedimiento con una tasa de éxito mucho mejor y unos días de estancia hospitalaria exactamente con el mismo tiempo que llevaría a realizar una simple colecistectomía. Obviamente, quizá para hospitales en los que apenas estén demostrando esto, quizá los tiempos son un poco más largos, los tiempos reportados van de los 100 hasta los 150 minutos, pero en este estudio ya con el entrenamiento se acortan los tiempos casi equiparables al tiempo que se utilizaría para hacer una colecistectomía laparoscópica de manera electiva. Además, en esta serie de casos que comentaba del Hospital de México, el tiempo promedio que ellos habían estimado en sus revisiones era de 4.6 días, y en los pacientes que fueron hechos con rendezvous, lo redujeron hasta 2.8 días, así que ahorraron costos y disminuyeron complicaciones. Dentro de otras opciones para el manejo, tendríamos lo que es la cirugía laparoscópica. Solo previamente quisiera mostrar esta parte del video de la... No sé si se vea. Ok. En este video estamos viendo cómo se pasa la guía hidrofílica. Aquí cómo se hace la identificación de la papila para recuperar la guía hidrofílica y hacer la CEPRE. Esta nada más es la maniobra para hacer la recuperación. Ahí se ve cómo se va pasando la guía y cómo el equipo de endoscopía está haciendo la parte externa. Obviamente se necesita bastante gente para el procedimiento porque es el equipo de endoscopía y el equipo de cirugía general. Una vez recuperado esta
una vez recuperado la guía, ya se hace la extracción, ya sea por balón, con una fluoroscopía, como se ven aquí en el video. Y en este caso utilizan una canastilla de dormio para hacer la extracción. Aquí vemos cómo la vía biliar está pintada y ya tenemos un aclaramiento, ya no se ven litos en esa vía biliar. Entonces el procedimiento de Rendezvous resultó exitoso en este paciente del video. Continuando con la presentación, nuestra siguiente opción del tratamiento, si en el caso de no contar con el recurso endoscópico, tenemos el recurso únicamente laparoscópico. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer una exploración laparoscópica de la vía biliar. La primera opción para hacer una exploración laparoscópica sería de manera transcística. Las indicaciones para esta exploración sería tener un colédoco que no esté muy dilatado, una ubicación del cálculo del lito cercano a la unión del cístico con el colédoco, un diámetro del cístico mayor a 4 milímetros y que en este trayecto se encuentren de máximo 6 a 8 litos dentro del colédoco y que estos litos sean menores a 10 milímetros, es decir, litos de menores elementos. En esta técnica vamos a dejar la vesícula en su sitio, únicamente se va a hacer un corte pequeño lateral del cístico para hacer la exploración, parecido a la que se haya utilizado en el procedimiento de Rendezvous. Se pasa, en este caso, un flush de solución para hacer como un enjuague y evaluar la permeabilidad mediante después una fluoroscopía posterior y ver si con este flush, con este enjuague, fue suficiente. Si no, podemos utilizar incluso glucagón para relajar el esfínter de Oddi que facilite el paso de litos. Solamente evitar si los litos están muy proximales, ahí porque se pueden ir hacia la parte de los hepáticos. Si no podemos hacer este flush no es exitoso, tendríamos que pasar una extracción ya sea con un balón de Fogart o con una canastilla guiada por fluoroscopía o en todo caso por un coledocoscopio. Precisamente acá tenemos, acá está la referencia de este artículo, una serie de casos en los cuales fueron 113 pacientes que se sometieron a exploración transcística y los pacientes que fueron hecho esta exploración mediante un coledocoscopio tuvieron un menor tiempo que los que fueron por fluoroscopía, siendo que entre la fluoroscopía y la coledocoscopía hubo un aumento del tiempo de más de 30 minutos en los pacientes de fluoroscopía. Es decir, el recurso del coledocoscopio nos reduce bastante los tiempos operatorios. Entonces, si el hospital cuenta con el recurso, sería lo ideal hacerlo con una coledocoscopia para visualizar directamente acá. Siempre que hagamos nuestra extracción con balón, con canastilla, con el flush, tenemos que tener una colangiografía en la cual evidenciamos de forma en la imagen que nuestra vía biliar quedó completamente limpia y posterior a ello podemos considerar dejar algún drenaje en el lecho vesicular en el caso de que tengas algún detalle de alguna fuga que queramos visualizar. Pero una vez realizada la fluoroscopía de control, podemos proceder a realizar la colecistectomía laparoscópica como en cualquier cirugía de manera electiva. Entonces, de la misma manera que en el procedimiento de Rendezvous resolvimos la parte de la coledocolitiasis durante la exploración y la parte de la colitis aguda o la parte que envió ese lito hacia la vía biliar en el mismo procedimiento y con un solo tiempo anestésico. Si el paciente no se puede explorar por vía transcística, en el mismo procedimiento laparoscópico podemos observarlo de manera laparoscópica mediante una coledocotomía. En este caso, las indicaciones serían que la exploración transcística ha sido fallida, que el conducto cístico sea estrecho, que el colédoco esté más de 7 milímetros de dilatado, que tengamos litos de grandes elementos, es decir, arriba de 10 milímetros, múltiples litos, o que la ubicación del cálculo sea proximal a esta unión. Así como indicaciones de manera resumida, hay que hacer esta coledocotomía. Siempre recordar cómo está irrigado el colédoco lateral y hacer un corte longitudinal para evitar hacer una transección de los vasos y producir una isquemia a nivel de la vía biliar. Siempre colocar unas suturas como postes para facilitar nuestra manipulación. Y una vez que tengamos hecha esta coledocotomía, las técnicas de extracción van a ser las mismas que en la vía transcística. Podemos utilizar un balón, podemos utilizar una canastilla o podemos hacer una extracción para poder extraer estos litos. La ventaja de hacer la
con una coledocotomía es que además de poder explorar hacia la parte de la vía biliar, podemos hacerlo de manera retrógrada y evaluar los litos que estén hacia arriba, hacia la parte de los hepáticos, y si hay algún lito arriba, poderlo extraer de manera correcta y que no vayan a tener complicaciones por esos litos que están más hacia arriba, cosa que no podríamos hacer en una exploración transística. Aquí el cierre hay que hacerlo con un monofilamento corto de 4 a 5 ceros. Y si nosotros tenemos esta colangiografía en la cual sabemos que nuestra vía biliar está limpia y que no tenemos ningún lito, no habría necesidad por qué dejar algún otro estudio, alguna otra sonda. Pero precisamente hay esta comparación entre el uso o no de sonda en T para la exploración de vía biliar. Pero en este artículo que evalúa eso, dice que el cierre primario se asocia a un menor tiempo operatorio, a una reducción de complicaciones posoperatorias y un menor tiempo para el regreso laboral de los pacientes y evidentemente menor costo hospitalario. Sin embargo, si tenemos a nosotros duda, quizá ahí podríamos dejarlo, pero no hay una evidencia que justifique el uso rutinario de la sonda en T para cualquier exploración de la vía biliar. Si nosotros tenemos la sospecha de que nuestra cirugía aún quedó con cálculos residuales, ahí podríamos valorar colocar una sonda en T, de preferencia entre los 12 y los 16 French, pero recordar que esta sonda incluso puede precipitar la formación de pigmentos biliares y de sales que pueden producir una recurrencia de los cálculos. Y si se dejó una sonda en T, recordar siempre tener un estudio de colangiografía transonda previo al retiro de la sonda, probablemente durante la consulta. Antes de pasar a la siguiente manera de resolverlo, de igual manera, me gustaría poner de este lado la parte de la exploración laparoscópica, en la cual se hace el abordaje promedio de una colecistectomía, solamente teniendo de este lado la parte de la exploración. Ahí tenemos cómo se va identificando la vía biliar. Se comprueba por punción que estemos dentro de la vía biliar, como se ve en el video, y se hace la coledocotomía. En este caso es una coledocotomía con tijera, como se muestra en el video, pero de igual manera se puede hacer una coledocotomía con bisturí, asistido por la laparoscopía. Aquí se hace el corte, más o menos es el corte de 2 centímetros al unión con el duodeno. En este caso tenemos un ejemplo con bisturí. Cómo se van extrayendo los litos. Ahí se ve precisamente la extracción manual, bueno, con las pinzas de la laparoscopía de los litos, de los cálculos. Y la maniobra de turbulencia que muestra aquí, pues eso es lo que hacemos con el flush inicial que comentábamos, ¿no? Entonces es el flush y se extraen precisamente los litos de la vía biliar. Aquí se ve un lito bastante grande, se pasa a su bolsa extractora y se pasa en este caso una Fogarty para extraer el lito distal. Ahí podemos ver cómo el lito se extrae y posteriormente se recolocará el balón de Fogarty hacia la parte retrógrada para explorar los hepáticos. La ventaja que nos ofrece la coledocotomía. Y precisamente ahí vemos la extracción de un nuevo lito que estaba más aproximada hacia la parte de los hepáticos. Y de manera correcta se produce una coledocoscopía para corroborarlo. En este caso, pues con el uso del coledocoscopio, si el hospital tiene el recurso, como comentábamos en la serie de casos contra fluoroscopía, el coledocoscopio mostró una reducción considerable de los tiempos quirúrgicos. Ahí podemos ver las imágenes del coledocoscopio, cómo está visualizando la permeabilidad de la vía biliar. Ahí podemos ver que ya no se visualiza ningún lito. Ahí está la confluencia sin evidencia de litos. Es decir, una exploración laparoscópica resuelta. Y se continúa con la cirugía para extraer la vesícula biliar. En este caso, previamente a eso, van a hacer el cierre primario de la coledocotomía. Pasaré entonces con nuestra siguiente alternativa de manejo, que sería la exploración de vía biliar abierta. En la exploración de vía biliar abierta tenemos indicaciones que sería que el paciente
se tenga por alguna razón que someter a ya la colecistectomía abierta o que hayan fallado las exploraciones laparoscópicas o que el entorno en el que esté el hospital no cuente con el recurso ni laparoscópico ni endoscópico. La exploración va a tener exactamente los mismos pasos que como si se hubiera una colecistectomía laparoscópica, y como se hizo en la exploración abierta, se va a tener que hacer en este caso una coledocotomía, perdón, laparoscópica, se va a tener que hacer una coledocotomía, igual un corte longitudinal en la vía biliar para poder extraer de manera ya sea manual o con un balón de Fogarty o con una canastilla, o incluso también hacer el flush para extraer los litos para que pasen de forma espontánea hacia duodeno. Igual hay que hacer una colangiografía, una fluoroscopía para evaluar la vía biliar, y finalmente un cierre de esta coledocotomía para poder proceder a hacer la colecistectomía de forma abierta. De igual manera, tiene las mismas indicaciones la sonda en T. Si nosotros tenemos una colangiografía limpia, no habría por qué dejar una sonda en T. Sin embargo, si tenemos los dos, la podemos dejar y hacer una colangiografía de 24 a 48 horas posterior a la cirugía. Si este es normal, podemos hacer unos enjuagues y cerrarla, y posteriormente en 10 a 14 días tener un estudio para evaluar su retiro. Si en este estudio de control a los días en la consulta aún tenemos evidencia de obstrucción de la vía biliar, habrá que valorar si el paciente se puede beneficiar de una nueva CEPRE o de un procedimiento radiológico para por la sonda hacer una extracción de sus litos, y antes de retirarla tener un nuevo control imagenológico y pruebas de función hepática para evaluar su descenso y su aclaramiento y poderla retirar de forma satisfactoria. Hablando de todas estas alternativas en las que hemos platicado, pues hay varios estudios. Precisamente este evalúa el costo y la efectividad que tiene para el hospital, evaluando dos vertientes. El one stage laparoscopic, que es hacer la CEPRE durante la misma cirugía, o sea, transquirúrgica, o versus dos stage, es decir, hacer una CEPRE y después hacer la cirugía laparoscópica, en la cual pues evaluaban los costos operatorios, los costos por complicaciones, el total de costos y las readmisiones, y en promedio tenían costos en el one stage alrededor de los 5,000 euros versus el dos stage alrededor de los 9,000 euros, es decir, casi un aumento del doble para el presupuesto hospitalario en el dos stage. Entonces, el paciente se beneficia y el hospital se beneficia en cuanto a costos para la cirugía, o en este caso el one stage, que sería hacer la CEPRE transquirúrgica, que sería el procedimiento de Rendezvous. Este otro estudio compara la cirugía abierta, la cirugía laparoendoscópica y el one stage laparoendoscópic, es decir, con una exploración de vía biliar, en la cual de igual manera aquí tenemos los hallazgos, por ejemplo, del tiempo operatorio, la aclaración de la vía biliar y los días de estancia hospitalaria. En esta serie de casos, el que menor días de estancia hospitalaria fue el que tuvo la exploración de vía biliar laparoscópica, y también fue el que mejor porcentaje de aclaración tuvo. Esto según este estudio. Y pues precisamente también las complicaciones fueron menores. En esta imagen la comentaban justamente en una de las conferencias de la MSG previa, en la cual muestra una línea del tiempo de cómo ha ido avanzando la cirugía para vía biliar, de forma que en la actualidad la normativa es ser lo mínimamente invasivo y explorar la vía biliar. Entonces la tendencia ahorita es explorar la vía biliar, ya sea con un procedimiento endoscópico, esta combinación de laparoendoscopía, o simplemente con las exploraciones transcísticas o por coledocotomía de manera laparoscópica. Y al nosotros tener todas estas opciones de tratamiento, pues tratar de enfocarlas a cuál va a ser la mejor para el paciente, ya que al tener todas esas opciones quizá nos confundamos cuál es la que tenemos que usar en cada paciente. Entonces sale este artículo de la revista JAMA que nos hace la pregunta de cuál es la mejor opción. En esta se analizan o se comparan la cirugía laparoscópica con exploración de vía biliar, la cirugía laparoscópica con una posterior
realización de CEPRE pre y después operarlo, o una una CEPRE trans quirúrgica añadido pues, a la colecistectomía laparoscópica. ¿Qué es lo que nos da este estudio? Nos habla de la fuga biliar, los test de estancia hospitalaria, el porcentaje de éxito, el aclaramiento de la vía biliar, y las conclusiones en este estudio, que fueron 2.489 pacientes, es que la colecistectomía laparoscópica más una CEPRE intraoperatoria, es decir, un procedimiento de rendezvous, fue la más exitosa con las mejores tasas de seguridad y los días de estancia más cortos para el paciente. La colecistectomía laparoscópica en una exploración laparoscópica tuvo un tiempo menor, un menor costo total y la tasa de pancreatitis fue más baja. Sin embargo, aquí el detalle es que se evidenció un poco más de tasas de fuga biliar. Entonces, en conclusión, para ese artículo el que mejor rendimiento tuvo fue la colecistectomía con una CEPRE transquirúrgica, es decir, un procedimiento de rendezvous. En el estudio previo que habíamos mostrado, mostraba mejores resultados para la cirugía con exploración de vía biliar. En este que agarró un poco más de pacientes y que aparte englobó más criterios, tiene mejor resultado del procedimiento de rendezvous, es decir, una CEPRE transquirúrgica. Entonces, ¿cómo vamos a manejar a los pacientes? Aquí lo importante es el manejo integral, tratarles de ofrecer la mínima invasión, tratarles de ofrecer la resolución en un solo procedimiento, tratar de acortar los días de estancia hospitalaria, tratar de acortar sus complicaciones, ingresar al paciente, porque precisamente los pacientes que van a iniciar esto quizás son pacientes con riesgos quirúrgicos altos, a los cuales no queremos someter a más de un procedimiento anestésico. Adaptar obviamente los recursos, si el hospital cuenta o no con el recurso laparoscópico o con el recurso endoscópico, y precisamente al tener tantas opciones, no quiere decir que no quiere decir que siempre los tengamos que casar con un procedimiento. Todos tienen su porcentaje de éxito, su porcentaje de efectividad, simplemente hay que adaptarlo y escoger al mejor para el paciente. No porque no tenga el recurso endoscópico, me voy a esperar 5 días o 10 días a que el paciente se me complique cuando lo puedo hacer, por ejemplo, en una exploración abierta, en la cual los recursos van a ser mínimos y lo puedo pasar a exploración abierta de vía biliar. O no porque no tenga la endoscopía, pero si tengo una exploración laparoscópica, no lo voy a retrasar el tratamiento del paciente. El punto aquí es que el cirujano tiene que ser capaz de resolver esta patología. Es una patología de cirugía que tiene que resolverlo el cirujano. No puede dejar al paciente evolucionar y que tenga alguna complicación, que haga colangitis, que haga choque séptico y demás. El cirujano tiene que estar capacitado para resolverlo con cualquiera de estas alternativas. Exploración abierta, exploración laparoscópica, CEPRE pre y luego operarlo, o una CEPRE transquirúrgica si se puede, que en la serie de casos es la que mejor rendimiento ha mostrado. Precisamente para finalizar con la plática, me gustaría poner la experiencia que tenemos en el Hospital Civil Juan y Menchaca, con un caso que tuvimos hace poco tiempo, una paciente femenina de 40 años que está es como la contraparte del caso con el que iniciamos la plática. En este caso tenemos una femenina de 40 años que acude por una clínica muy parecida a un cólico biliar y una ictericia de 72 horas de evolución, sin vitales dentro de parámetros normales. Sus exámenes destacaba elevación de bilirrubinas y de pruebas de función hepática. Se toma un ultrasonido en la cual la pared estaba en 3 milímetros. Teníamos un coledo bastante dilatado de 14 milímetros con imágenes en su interior que producían una sombra acústica. Durante su estancia en urgencia se pide una colangioresonancia y la colangioresonancia corrobora este lito en la vía biliar en el colédoco y lo mide aproximadamente 13 milímetros, por lo cual se solicita una CEPRE de urgencia, la cual durante el procedimiento nos reportan que esta no es posible realizar debido a un divertículo periampular que impedía la entrada hacia la vía biliar. Es por eso que la paciente se protocoliza para hacer un procedimiento de rendezvous con una colecistectomía laparoscópica al día siguiente que nos dan ese reporte. También aquí unas imágenes de cómo realizamos este rendezvous laparoscópico en nuestro hospital, en el Hospital Juan y Menchaca. Ahí muy parecido a lo que poníamos en el video, bastante personal en la sala de operaciones, pero pues es necesario. Tenemos acá el equipo de endoscopía con el doctor Josué, que es el endoscopista del Hospital Civil Nuevo, y acá la parte del equipo quirúrgico con la doctora Itza Aguirre, en este momento encargada del caso. Ahí el arco en C para hacer la fluoroscopía y pues nuestras cámaras y nuestro equipo de laparoscopía. Una vez resuelto la coledocolitiasis mediante el rendezvous, acá procedimos a realizar la colecistectomía de forma laparoscópica, todo en un mismo procedimiento, en un solo tiempo anestésico, y pues en nuestro hospital, que es el doctor Juan y Menchaca. Esta paciente sube a piso, se realiza sin complicaciones, únicamente se colocó un drenaje, inyección para la herida.
Se toman exámenes de control con un aclaramiento esperado de las pruebas de función hepática, de las bilirrubinas, un piso con adecuada evolución, drenajes con gastos mínimos, por lo que se retiran y se regresa un día posterior a su cirugía. El tiempo total de estancia fue 5 días para esta paciente. El paciente que teníamos al inicio, lo habíamos recordado, fue de 9 a 10 días. Entonces, en esta paciente que se protocolizó con un rendezvous fue de 5 días, casi aproximadamente la mitad de días de estancia hospitalaria, con los resultados adecuados. Es por eso que la importancia de tener un adecuado protocolo para los pacientes, para que se vean beneficiados de la mínima invasión y puedan pues egresarse y tener los mejores resultados a corto y a largo plazo. Y pues bueno, esa es nuestra experiencia en el hospital. Precisamente el manejo, como lo comentaba, hay que individualizar al paciente y hay que tratar de que tengan los mejores resultados tanto para el hospital y pues principalmente para el paciente. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta de mi parte, pues solamente quedar con ese mensaje de que la mínima invasión, la exploración laparoscópica, pues para el cirujano es importante y no hay que tener las herramientas para explorar esa viabilidad. Pues muchas gracias, Eduardo Daniel. Creo que fuiste muy preciso en tus conocimientos y en tu preparación para dar esta plática. Y me voy a permitir darme el lujo de presentar a nuestro comentarista el día de hoy, que pues la verdad estamos de supermanteles largos. Vamos a tener el gran privilegio que el doctor Carlos René López Lizárraga nos comente el caso, tu participación. Él tiene un currículum que pasaríamos toda la hora explicando todas las pormenores, pero es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, hizo la especialidad de Cirugía General del Centro Médico Nacional, actualmente siglo XXI, hizo el posgrado en Cirugía de Esófago en la Universidad de Pinker, Chicago, en los Estados Unidos, posteriormente cirugía de esófago, posteriormente hizo cirugía de hígado en la Universidad de California en Los Ángeles, cirugía de hipertensión portal en Miami, en el Hospital Jackson. Después fue pionero en cirugía bariátrica en la Universidad de Álvarez de Sao Paulo, Brasil. Ha trabajado y maestro de muchísimas generaciones de cirujanos del Centro Médico de Occidente, y posteriormente pues ha sido jefe de división, director de servicios y jefe de la división en tu hospital, en el Juan Menchaca. Ha sido miembro de múltiples agrupaciones científicas y ha recibido muchas condecoraciones. Pertenece a la sociedad pertenece a SAGES, pertenece a la Asociación Mexicana de Cirugía General, fue activo del hospital, de la sociedad de médica adscrita al Hospital Civil, y pues bueno, aparte de lo académico, en lo gremial ha sido muy proactivo, certificado, recertificado, sinodal del Consejo, y pues además de ser mentor y como dije yo anteriormente, maestro de maestros, y pues autor de muchas publicaciones. Y sin más preámbulo le voy a ceder el micrófono a nuestro distinguido invitado de la noche de hoy. Adelante, doctor. Buenas noches a todos, buenas noches, Elena. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarlos por este tipo de sesiones. Creo que estimula la presentación, la comunicación, y que exista con los muchachos en formación la cultura de investigar y de comunicar. Por lo otro, creo que Eduardo hizo una buena revisión, muy detallada, y claramente dijo, desafortunadamente en nuestro país y en todo el mundo, la capacidad de atención depende de nuestro armamentario que tengamos y en ese momento, y aparte de la disposición y la preparación de sus médicos. Él en el final demostró que tenían más capacidad de lo que posiblemente hubo en el primer paciente, pero seguramente se atravesó o el fin de semana o otro problema como existe en todos los hospitales, ¿verdad?
pero lo importante es que se resuelva oportunamente el problema del paciente. El abrir a un paciente no es iatrogenia, es lo que le puedes ofrecer en ese momento, y si el cirujano en otro hospital no sabe hacer la laparoscopía, pues que abra al paciente porque le va a ir mal si le hace la laparoscopía. Entonces no hay que empecinarse en los agujeritos nada más. Creo, la otra, por lo demás ya dije que, bueno, sobre el tratamiento endoscópico, lo único que podría aumentar, todo estoy de acuerdo totalmente, pero alguna opción, sobre todo cuando hay múltiples cálculos, es realizar una coledocododenal anastomosis laparoscópica, también es otra opción que pudiera existir en este tipo de pacientes. Y algo que quiero recalcar, que valoren muy bien la sonda en T. La sonda en T tiene sus indicaciones muy precisas. La primera, pues, le sirve para ver el mapeo de la vía biliar extrahepática e intrahepática. No es infrecuente que en el estudio transoperatorio digamos que está limpio, y en el control postoperatorio ya con el paciente en la unidad de rayos X con mejor equipo se logre visualizar algún pequeño cálculo u otro que se olvidó. Además, en el postoperatorio inmediato, la sonda en T limita el número de fugas porque disminuye la presión intraluminal, que es una de las causas de la fuga biliar, independientemente de que esté bien suturado. No hay espasmo o edema del esfínter de Oddi, y al aumentar la presión intraluminal de la vía biliar puede existir la fuga de bilis hacia la cavidad abdominal. La otra sería importante es que si quedó algún cálculo residual en el control postoperatorio, no necesariamente se puede resolver operando o pasar de nuevo en endoscopía, sino al retirar la sonda por el túnel que dejó, se puede realizar una coledocoscopía y es la extracción del cálculo. O sea, por lo demás, creo que lo vuelvo a felicitar a Eduardo. Está muy bien elaborado, muy comprensible y está bien extractado. Creo que no le anduviste por las ramas, directamente al problema, ya lo afrontaste y lo dijiste y como es. Por lo demás, creo que sí vale la pena mencionar que en la formación de médicos residentes en las especialidades, la capacidad de enseñanza y de equipo que tienen las diferentes unidades receptoras no es la misma. Entonces, valdría la pena que sí se comunicaran y escucharan otros médicos en formación de otras unidades con menos capacidad que este hospital, y seguramente hay otros que tienen más capacidad que este, pero que sí haya una comunicación entre los que se están formando, porque comunicando se aprende más, sobre todo de los errores o de los casos difíciles. Yo creo que esto es suficiente, y nuevamente los felicito por este tipo de sesiones, y a ti, Eduardo, porque creo que sigas adelante y es un buen principio para que te des a conocer y tu inquietud, que no se acabe. Eso es lo importante. No hay que conformarse con un caso de allá de vez en cuando, hay que juntarlos, hay que investigarlos, hay que hacer un protocolo adecuado y comunicarlo. El que lo hace y no comunica está perdiendo el tiempo. Se van muchas situaciones valiosas que pudieras comunicar, enseñar, y se pierde nomás. Estuvo muy bonita y ya pasó. Y el paciente, qué bueno que está bien, pero al final pues debes de corroborar y confirmar lo que estás haciendo, o negar lo que estás haciendo, o cambiar tu técnica quirúrgica, o lo que sea. Creo que no hay que olvidar eso más que nada. Por lo demás, muchas felicidades y muy agradecido, Elena, por tu invitación. Que sigas con las playas de Mazatlán. Pues agradezco precisamente el comentario, porque pues este programa es de residentes, para residentes, y pues nuestra intención es llegar a todos los lugares donde estén. Tengan, como ya dijo, la enseñanza es muy heterogénea. Hay lugares donde tienen clases, tienen buenos maestros, pero cada vez más la participación de la autoenseñanza lo estamos viendo ahorita. Tú preparaste este tema adecuadamente, y como dice nuestro maestro de hoy, es muy importante que le des seguimiento y que publiques. Tenemos la ventaja de que en nuestro auditorio siempre está nuestra editora de la revista, la doctora Escamilla, quien te puede apoyar para cuando tú tengas interés de publicar alguna revisión. Pero algo que llama la atención es precisamente que esta oportunidad que tenemos de estarlos escuchando a ustedes. Ustedes realmente se están preparando, y pues ya muchos médicos de base quisieran presentar el tema como lo están haciendo ustedes,
pienso que están haciendo un gran trabajo y pues hay muchas felicitaciones, Daniel, para ti y pues te motivo para que sigas, déjanos tu correo para estar en contacto contigo, dice la doctora Escamilla, Claro. para ofrecerte en un momento dado el apoyo para publicar en la revista Cirujano General, pero te felicito porque aparte estás en un gran centro hospitalario con grandes maestros, pero pues el día de hoy fuiste un maestro para tus compañeros y pues puras felicitaciones. Déjame ver si hay alguna pregunta. Tony, en el Facebook, ¿hay alguna pregunta? Andábamos revisando justamente el Facebook y aparecen saludos por parte de Otón. Dice saludos desde Torreón. Berta Celina González, saludos desde Cuernavaca. También nos pone González Mote. Excelente ponencia. Felicidades al doctor Eduardo Daniel. También recibe felicitaciones por parte de Claudio Marín, Alejandro Iván López, Carol Castañeda, está Aurora Verde, María Reina López Reyes, está Luz de Luna, también manda felicitar. Anselmo Michaca, Maite Flores y Humberto Pineda Vargas mandan felicitar al doctor. Es el movimiento que se ve en redes sociales. Pues bueno, esta plática, mira, está el doctor Edwin Samuel Evan desde Lima, Perú, qué bueno. Además tenemos la oportunidad de volver a ver la plática más adelante para aquellos que entraron tarde. Y para aquellos residentes que también entraron tarde y quieran volverla a ver, la van a encontrar precisamente en YouTube. Ahorita nos va a decir Tony, ¿verdad? Pues agradecerles que nos nutrieron esta noche y pues agradecer mucho a mi gran amigo el doctor Carlos López Lizárraga por estar dándonos este apoyo. Y pues a ti como residente quisiera que les mandaras un mensaje a tus compañeros, motivándolos, Eduardo. Sí, pues muchas gracias por todos los comentarios y pues para los residentes, o sea, estamos en formación. Toda esta parte, pues es cosas que aprendemos, que vemos en nuestros centros hospitalarios y también como comentaba el doctor Carlos, pues no en todos los centros tenemos los mismos recursos, así que cada residente va a tener su formación y lo importante es pues ser resolutivos para el paciente, ser resolutivos para sus patologías y evitar complicaciones, así que pues en nosotros está el movernos, en nosotros está el aprender para hacer pues en un futuro y como ya lo somos ahora, pues resolutivos para ellos, entonces pues nada, no desmotivarnos. A veces la residencia es pesada, pero siempre hay tiempo para un poco de estudio y para seguir adelante. Si nos puede mandar un mensaje final, doctor López Lizárraga, para los muchachos, para que se motiven a seguir presentando. Bueno, lo único es que yo le diría a Eduardo que no desmaye y siga con ese ímpetu de investigación y que al final de su entrenamiento no caiga en la modorra, perdón por la palabra, pero hay algunos médicos que llegan al hospital y se dan con tener la plaza o trabajar un ratito o están muy cansados y ya nomás sacan la chamba y se olvidan de la enseñanza, la academia y de todo. Y eso es fatal. Entonces, que no pierdas el estímulo de comunicación e investigación para no solamente que estimule a sus compañeros, creo que algunos de los médicos necesitan también, de base, necesitan también estímulo para que participen en estos programas. Y pues bueno, los invitamos a la próxima sesión, que es el próximo viernes, La Voz del Residente en Cirugía General, un programa de residentes para residentes y pues no nos resta más para que desearles un feliz fin de semana y agradecerles su presencia esta noche y les cedo el micrófono para cerrar el programa, Tony. Muchas gracias a todos los asistentes. Correcto, Gracias. muchas gracias a todos los que decidieron un viernes estar con nosotros. Esperamos se hayan llevado muchas enseñanzas. Ahora sí que le llovieron flores al doctor por su excelsa presentación. Gracias también al doctor Carlos René por acompañarnos, por mentorear y al público en particular por el favor de su atención. Muchísimas gracias. Sigan en sintonía de Medical Eagle Center, de La Voz del Residente. Lo mencionó la doctora Elena, esto es de residentes para residentes, esto es para todos.
y pues a disfrutar del fin de semana que apenas inicia. Nos despedimos, muchas gracias, que pasen un excelente fin. Hasta luego, bye bye a todos, gracias.